Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes en este día, jueves 25 de junio del año en curso 2026, donde muchas cosas están pasando y muy rápido tal vez, ¿no? Hay cosas que estamos viendo, insisto, que están sucediendo, que muchos no nos esperábamos, ¿no? Pero se cumple como lo he venido diciendo, se cumple cabalmente, se cumple completamente esto que yo he repetido por años, ¿no? La verdad y la honestidad siempre van a surgir, siempre van a flotar, siempre va a exhibirse. Y no importa si es algo bueno, no importa si sea algo malo, porque igual nos enteramos de cosas buenas, ¿no? Gente que son benefactores, por ejemplo, que apoyan, que ayudan y que buscan pasar como discretamente y a veces hasta ocultamente de lo que hacen. Un Keanu Reeves ayuda a mucha gente. No es una mentira lo que él hace, simplemente no le gusta exhibir, ¿no? Pero eventualmente nos enteramos, tarde que temprano, de algo, de algún suceso, de alguna situación, de alguna vivencia, en este sentido, de beneficio, de apoyo a alguien, un ciudadano, un ser humano cualquiera, ¿no? Es algo bueno. Hay cosas que, como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, o viceversa, ¿no? Yo veo de repente, ¿dónde me podría parecer a mí esto, no? En gente que sube videos, por ejemplo, de animalitos abandonados, animalitos lastimados. Nada más sacan el video, lo suben y ahí se queda el pobre animalito. Con justa razón, mucha gente critica este trabajo de querer comunicar, ¿no? Y mucha gente lo critica duramente. Si no vas a hacer nada, ¿para qué haces un video? Nada más por monetizar. Si no vas a ayudar al animalito en cuestión, si no vas a hacer nada, ¿para qué haces videos? Y tiene toda la razón, ¿no? Si no vas a hacer algo, ¿para qué haces un video? Muy diferente es ver un video, por ejemplo, de un ciudadano que va caminando por la calle y de repente muestra una extorsión de un policía de tránsito a un automovilista, por ejemplo, ¿no? Para que conste y quede ejemplo de lo que está sucediendo en el país, ¿ok? Ese es un trabajo de comunicación. Pero hay muchas otras cosas que si no vas a hacer algo, exhibir, por ejemplo, a niños humildes, ¿no? Cómo andan pidiendo dinero, etcétera. Y al final de cuentas no le diste ni un peso. O no le diste un dulce, un sándwich, un algo. Y crees que eso la gente te lo va a reconocer. Hay una descomposición, sin duda, tremenda. Pero tremenda y brutal en el país, ¿no? Bueno, eso es lo que hoy día trae a varios completamente locos y desquiciados, que de por sí ya estaban, en esta nota del anciano maldito, ¿no? Comentaba alguien en X, déjenme ver si lo tengo por aquí hace un momento, porque es interesante, ¿no? Y son breves análisis, frases de gente que bueno, pues finalmente la verdad surgió.
Esta persona en X, que no diré su nombre, ¿verdad? Dice, se pasó 6 años calumniando desde el púlpito presidencial, abusando constantemente de su poder mientras ustedes aplaudían. ¿No les gusta la calumnia? Jódanse. López va a quedar en el basurero de la historia, de donde nunca debió haber salido. Y varios de ustedes también. Y yo le contesté, o aporté a esta publicación, ¿no? Con esa vida podrida del hoy anciano maldito macuspano, se sobreentiende su odio por el país, cuando el podrido siempre fue él. Yo decía ayer precisamente esto, ¿no? ¿Cómo la verdad, cómo la realidad eventualmente siempre se exhibe? Tenemos el caso también, por ejemplo, hoy día de Mugroña, ¿no? Donde se exhibe a un hijo, el de verde. No son pocos, y aquí es donde nos damos cuenta de cómo empieza esta podredumbre, ¿no? No son pocos los políticos, los personajes, muy común, por ejemplo, en la farándula, que nos enteramos que tienen hijos fuera del matrimonio. Recuerdan, uno de los casos más sonados fue el de Vicente Fernández, ¿no? Que eventualmente reconoció que efectivamente tenía un hijo, ¿no? Hubo casos de otros, y hubo otros personajes como José José, que dentro de su problema con el alcohol, pues en realidad no tenemos conocimiento de que él haya tenido un hijo fuera del matrimonio, ¿no? Porque él se divorció, se volvió a casar y tuvo una hija. Bueno, sí, normal, supongo, ¿no? No fuera del matrimonio. Como es el caso de Vicente Fernández. Como fue el caso también de, recuerdo, Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, en Estados Unidos. Como fue el caso de México también, de este señor, ahorita se me fue su nombre, también cantante, ya fallecido, Camilo Sexto, que tuvo un hijo con una mexicana, ¿no? Tal vez el señor no estaba ni casado. Bueno, si tuvo un hijo con una mexicana, pues nadie podría haber dicho nada. Pero gente como esta, políticos y demás, si le rascáramos un poquito, este hijo que todo mundo habló en su momento, de la flaca desgraciada de Palacio, del cual no se sabe nada. Lo último que yo supe, les digo, fue que este niño, porque parece ser que es un varón, estaría por la zona de Tijuana, viviendo con un familiar, en protección de un familiar, que se lo llevaron lo más lejos posible por protegerlo, porque hay los rumores dicen que este hijo sería precisamente nieto del anciano maldito, ¿no? Que sería hijo de uno de los tribagos. Y por ello, la razón de que esta loca, desquiciada, pseudocientífica fuera la corcholata elegida, ¿no? Pero insisto, damas, caballeros, todo surge, todo pasa, y todo va a emerger tarde que temprano, ¿no? El dichoso Chocoflán, pues sí, mucha gente decía, pues no, él no ha tenido culpa de nada, ¿no? Pues finalmente no tiene culpa alguna de ser hijo de quien es, ¿no? Ahora sí que a él lo procrearon y es lo que surgió, ¿no? Dice por ahí un tipo español, que me encanta seguirlo porque tiene muy buenas puntadas en Instagram. Es lo que hay. Tú no escoges quiénes son tus papás, ¿no? En el mejor de los casos te tocaron unos padres maravillosos. En mi caso, yo tuve mis altibajos con mi padre también, que yo creo que como todos, pero mi padre fue
un tipazo, ¿no? No hubiera yo deseado tener otro padre, ¿no? Estuvo con nosotros, nos cuidó, nos dio lo que necesitábamos, nos dio una vida siempre lo mejor que él pudo hacer. Yo no tengo ninguna queja. Y estuvo ahí cuando lo necesité. Esta podredumbre precisamente de esta familia López sin duda viene de tiempo atrás, ¿no? Y ahorita empieza a surgir todo eso. Le tiran un hate tremendo a este periodista que dio a conocer esta nota, que como yo lo dije ayer, yo no sé por qué surgió ahora, ¿no? Simplemente se le pudo haber ocurrido de algo que realmente sucedió. Dice la desquiciada con una bola de adjetivos de Palacio que esto es asqueroso y es lo que es. Punto, es la verdad. Te parezca asquerosa, sucia, desgraciada, mendiga o lo que tú quieras, gustes y mandes. Pues francamente a una persona, yo se los digo, como yo y como muchos miles que estoy leyendo y viendo en escasos 2 días, pues pensamos completamente contrario a lo que tú piensas, ¿no? Mientras tú utilizas estos adjetivos descalificativos, porque esos no son calificativos, no son descalificativos, porque crees que nos vamos a ofender, a insultar. No, yo no me ofendo, yo no me espanto. Es como alguna vez alguien me decía, ¿alguna vez has visto cine erótico o pornográfico? Pues sí, ¿y? Como millones, como miles de millones de personas en el mundo. ¿Cuál es el lío? No soy un depravado, no soy un violador, no soy un abusador de mujeres, no soy nada de esto. ¿Qué problema? El que tú veas una película así no te hace un violador. Como a jóvenes, niños, adolescentes y adultos que juegan videojuegos violentos, agresivos, donde el chiste es a matar a los más que se puedan. No son asesinos, ni gente desgraciada, ni violadores, ni abusadores de nadie en la vida real. Tenemos claro que es un juego. O tienen claro, a mí no me gusta jugar, francamente, los videojuegos. Esa etapa, digamos, en mi vida la dejé hace muchos años, ¿no? Eso no es ningún problema. De la misma manera que si tú ves una narcoserie, pues no te vas a volver un narcotraficante. A excepción de que haya una mala formación mental, educativa, en quien la ve. Aquí sí, cuidado. Porque aquí sí se ha probado que este tipo de series, no los videojuegos, contra videojuegos no ha habido un solo estudio que diga que hace a los jóvenes violentos. Pero la realidad es distinta. Cuando se nos presenta en una narcoserie una realidad posible de un narcotraficante, entonces aquí cambia todo. ¿Por qué? Porque en un videojuego, por ejemplo, la mayoría de gente no tenemos acceso a armas, por ejemplo. ¿Cómo ser un sniper? ¿Cómo ser un SEAL? ¿Cómo ser uno de estos personajes de videojuegos cuando no tenemos los elementos para hacerlo? En estos videojuegos de repente vemos a gente con armas increíbles, ¿no? No, pues ustedes y yo no tenemos mayormente acceso a un arma así. Y entonces sabemos que es ficticio. Pero ¿qué pasa cuando lo que te presentan es tan cotidiano como que un niño a los 10, 11, 12 años empieza a traficar, a ser un halcón, a tener algunas actividades propiamente violentas, agresivas? Ah, no, aquí cambia todo. Y le prendes fuego a un gato y le prendes fuego a un perro y así vas creciendo y así vas buscando ser más violento. Niños que recuerdo yo en Inglaterra a los 12 años mataron a un bebé, ¿no? Pero aquí estamos hablando de una formación mental muy, 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 muy mala, ¿no? Una base familiar en tu núcleo familiar completamente torcido.
Estos niños, por ejemplo, se determinó, estaba yo viendo, inclusive ahorita que me acuerdo, estaba yo viendo un video hoy, un poquito más temprano, del caso de una señora que mantenía a sus hijos encerrados la mayor parte del tiempo. Un niño que tiene, obviamente debe de tener como 11 años, porque llegó a la corte. La policía dio con este caso y los llevó a corte, donde los acusadores principales de esta señora fueron sus propios hijos. Y en un punto dice el niño, es que yo debería de estar en sexto año de primaria y estoy en tercero porque tú nunca me permitiste salir. Niños abusados de una forma de verdad desagradable, ¿no? Y yo comenté, después de ver este video en YouTube, yo comenté por ahí en los comentarios, valga la expresión y la redundancia, ¿verdad? Yo decía, en esta señora, porque de repente está llorando, se ve que está llorando, y yo decía, no, no está llorando por el dolor de sus hijos, está llorando porque la gente la va a reconocer como la porquería humana que es. Yo estoy seguro que esta señora no se va a arrepentir ni 2 segundos de lo que le hizo a esos niños. Mujeres como estas definitivamente no deberían de ser madres. Y yo por eso agradezco mucho a las mujeres que deciden no tener hijos, porque no se sienten en la capacidad o porque simple y sencillamente no quieren tenerlo. Mi aplauso y mi reconocimiento de verdad, ¿no? Qué bueno que las mujeres hoy día tengan esta posibilidad de que si no quieren tener hijos porque no les nace, porque no les gusta, porque no quieren, no los tengan. Porque si no resultan a veces cosas como estas, ¿no? No digo que siempre. Pero esta señora, insisto, al escuchar el testimonio de sus hijos, digo, llora desconsoladamente, pero no llora por dolor, llora por ser descubierta. Esta otra mamá, que este fue un caso de verdad horrible y espantoso, también en Estados Unidos, que la señora se largó de vacaciones con su novio y dejó a los niños encerrados sin comida y sin nada. Dejó comida, pues comida en el refrigerador, sin procesar, sin cocinar, sin nada. Los dos pequeñitos, pues sí, abrieron el refrigerador y comieron, hicieron lo que su instinto, un tanto a lo mejor animal, les llevó, ¿no? Niños pequeñitos que el cambiarse, el bañarse y etcétera, ese tipo de cosas, pues no está todavía en ellos, ¿no? Llegó un punto ante el hambre que estos pequeñines empezaron a comer sus propias heces, ¿no? Sus heces fecales. El cuadro que un oficial de verdad registró cuando encontraron a estos pequeñines, es que de verdad, nada más de ver la expresión de estos oficiales diciendo cómo era el cuadro que vieron, de verdad a mí me provocó un dolor tremendo. Pero otra vez, esta es la verdad, cruda, dura y todo lo que ustedes quieran, sí, pero es la verdad. Y esta verdad a veces nos tiene que golpear de esta forma para ver si así entendemos. Bueno, es que esto es lo que yo veo con este caso del anciano maldito, ¿no? Nos exhibe de cuerpo completo el odio, el rencor, el resentimiento, la poca aceptación, etcétera, etcétera, que este tipo tenía o tiene todavía, porque todavía vive. Yo por eso se los decía, viendo más varios programas el día de ayer, yo cuando vi la nota y que estaba yo haciendo el video de ayer, pues es porque había visto una pequeña nota, pero en el transcurso del día ya me tomé el tiempo de ver varias notas más, mucho más completas. Ahora resulta que la familia de este señor Monsiváis quiere demandar al periodista, ¿no? Pero ¿quieres demandar qué?
¿Por qué la familia? Dice la familia de Monsiváis, esto nunca sucedió. ¿Y tú cómo sabes? Monsiváis, hoy día sabemos, era una persona muy sola. Yo no sé si por gusto, yo no sé si por que la familia así era, ¿no? Hay gente, porque esto otra vez, hay gente que de repente se da golpes de pecho porque no conocemos la historia de lo que se nos está hablando. Monsiváis, yo recuerdo, y lo decía Broso, porque Broso se decía buen amigo de él. Broso lo decía, Monsiváis era una persona muy sola. Gustaba de cierta compañía. Sus buenos amigos a lo mejor los contabas con las palmas de la mano y te sobraban dedos, ¿no? Porque él era así. A él no le gustaba socializar. La mugre, por ejemplo, los malos olores, la suciedad, eran parte de su día a día. Y mucha gente que lo conoció lo dice. Que lo conoció, no que fueran sus amigos, ¿no? Este periodista a lo mejor nunca fue su amigo tampoco. Pero Monsiváis tuvo a bien concederle una entrevista que casi una plática de amigos, ¿no? Como el periodista lo dice. Yo no sé si este periodista realmente habrá sido su amigo o no. Le concedió una entrevista y se la dio. Conceder una entrevista a un periodista no te hace su amigo. Luego entonces la familia, ¿por qué está argumentando sobre algo que ni siquiera conoce? Como dice el periodista, yo tengo la cinta. Yo tengo la prueba fehaciente grabada de esa entrevista. Una vez, como dice él, que la encuentro entre casi 1000 cintas que tiene, pues va a surgir como tal. Y aún así no va a faltar el que va a decir, inteligencia artificial, ¿no? No, esa grabación está alterada. Porque el que quiere decir estupideces, sandeces y mentiras como la loca escuálida de Palacio, hoy día se sustentan todo en la inteligencia artificial. En Zacatecas me parece que es donde pasó una ley, ¿no? Donde ahora ya quieren meter a la cárcel a periodistas que donde se pruebe que hicieron un fraude con inteligencia artificial. Y aunque no lo sea, ellos van a decir que lo es, ¿no? Porque la verdad, yo lo he dicho muchas veces, no peca, pero incomoda. La verdad es muy incómoda. Lo único, como yo lo decía ayer, que esta nota de este periodista nos dio, pues es lo que todo el mundo sabemos. Yo no sé por qué es el escándalo político, si todo el mundo lo sabemos. Es un desgraciado, infeliz, mendigo, que no sé por qué sigue vivo, ¿no? Que como yo lo he dicho, es para que le caiga una enfermedad, la peor de todas porque se la merece, y padezca esta por mucho tiempo con dolores indescifrables, y aún así se queda corto con todo el dolor que provocó. Nada más tenemos, por ejemplo, el sexenio de mayor cantidad de desaparecidos, ¿no? Esto es dolor de mucha gente. Veía yo la película, por ejemplo, de Ghostbusters, ¿no? Los cazafantasmas. Y cómo encuentran un río de odio, ¿no? De dolor. Que es donde busca nutrirse un personaje, un demonio por ahí en la película. De repente como las películas nos dan ciertos similitudes de algo, ¿no? Y encuentran los Ghostbusters este río de odio. ¿Se imaginan si algo así? No digo que esto sea cierto, pero nomás imagínenlo. ¿Se imaginan si todo el dolor, odio, rencor pudiera materializarse de tanta y tanta gente? Porque hablar de más de 100,000 desaparecidos, vamos a suponer que en el menor de los casos estuviéramos hablando de un padre y una madre. Estaríamos hablando de que si fueran 130,000 desaparecidos, como dicen que son, hay análisis que dicen que son mucho más, por casos que no se llevan
que no se investigan y que ni siquiera se declaran, ¿no? Entonces vamos a dejarlo nada más y multiplicámoslo por 2 personas, que sería su padre y su madre de estos jóvenes, ¿no? Estaríamos hablando de cerca de 230,000 personas. Pero tomen en cuenta que hay hijos, hermanos, primos, abuelos, etc. Y entonces esta suma puede sumar, pero increíblemente. ¿Se imaginan lo que sería el odio, el rencor, el coraje, el enojo? Si, insisto, lo pudiéramos materializar como en esta película de Ghostbusters, ¿se imaginan cómo se vería todo ese dolor? Yo sí lo he imaginado. A lo mejor estoy loco, pero yo sí he imaginado tanto dolor. Y por algo el yo querer ser un candidato independiente para ahora sí cambiar todo esto. Mucha gente me dijo en su momento: Alex, eso te va a costar la vida. Ayer escuchaba yo, ¿a quién fue? Una periodista que resulta que le secuestraron a su mamá. Pero su mamá al ser secuestrada pasó por una situación de impacto muy fuerte que al parecer le provocó un infarto. Y la señora perdió la vida. Se preguntaron, esto fue en Estados Unidos, estaban buscando negociar con los criminales. Hoy día se sabe que la señora perdió la vida prácticamente pocos momentos después, ¿no? Y aún así buscaron negociar un rescate. Pero ante la prueba de vida de la señora, pues esta no podía darse porque la señora ya había fallecido. Este caso tuvo bastante fuerza en Estados Unidos y causó mucho dolor con mucha gente. Por eso vuelvo y insisto, yo viendo todo este dolor, que políticos, que cobardes, y como les digo yo, maricones, porque esos son gente que tienen el poder y tienen camionetas blindadas y tienen seguridad, y por eso se sienten protegidos, ¿no? Pero yo conozco a más de una persona que sin problema les quitaría la vida, ¿no? Del rencor que han generado en la sociedad, ¿no? Encontraba yo el video, se los he dicho que necesitaba yo buscarlo, que sabía yo que en algún lugar lo tenía, ¿no? Donde precisamente nos hablan de este caso, de este asesinato del hermano. Lo encontré. Y aquí se los dejo. Es un material que no es reciente, ustedes pueden verlo, lo van a ver. Es un material que a legua se ve que no es ni reciente. Qué inteligencia artificial ni qué nada, ¿no? Un trabajo periodístico en su momento. De esto estamos hablando de hace más de 40 años, ¿no? Véanlo, disfrútenlo y saquen sus propias conclusiones, ¿no? El lado oscuro de López Obrador. La historia jamás contada. Poco se ha dicho de la infancia y adolescencia del aspirante a la presidencia de la República y de los 2 asesinatos que se han mantenido en el olvido y la incertidumbre, hasta ahora. Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, en 1953. Hijo de comerciantes, el mayor de 7 hermanos. Con tan solo 10 años, Andrés Manuel comenzaba a mostrar un perfil intolerante y explosivo. Quienes lo conocían desde entonces lo describen como un niño agresivo, violento y vengativo. En la tarde de 1963, en el campo deportivo de Villa Tepetitlán, la diversión se tornó en tragedia cuando el pequeño Andrés Manuel, tras perder un partido de béisbol, comenzó una riña con su amigo José Ángel León Hernández, a quien acusaba de tramposo. Según el testimonio de Carlos Manuel Rovirosa, otro amigo suyo que presenció la escena, José Ángel y Andrés Manuel se pelearon a golpes por unos minutos antes de ser separados por varios amigos. Fue entonces que Andrés Manuel, mientras que su amigo se alejaba de él dando la espalda, buscó una pelota de béisbol y se la arrojó a la cabeza para tener el último golpe de la pelea. Y lo tuvo, pues José Ángel León Hernández quedaría parapléjico derivado de la lesión ocasionada y años más tarde le costaría la vida.
Los médicos confirmaron que su deteriorante estado vegetativo y ataques epilépticos habían sido ocasionados por un fuerte golpe al encéfalo. Obrador asesino, se leía en los encabezados de los periódicos tabasqueños el 10 de septiembre de 1995, cuando José Ángel perdió la vida. Los padres de José Ángel lideraron un corto movimiento buscando justicia a su hijo difunto, pero sin lograr obtenerla. Años después, López Obrador volvería a mostrar esta faceta violenta y homicida, esta vez en contra de su propio hermano. Fue un 14 de mayo de 1969 cuando José Ramón López Obrador perdió la vida. Era un año menor a su hermano Andrés Manuel, sin embargo, lo rebasaba en estatura, y según un testigo que hasta ahora había permanecido en el anonimato, Andrés Manuel siempre tuvo envidia a su hermano menor. En su libro biográfico, el cual no pudo publicar por presiones políticas por parte de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Antonio Pérez Sordo, quien conoce a Andrés Manuel desde la primaria, relata lo que ocurrió esa tarde. Mientras cuidaban de la tienda de su padre, Novedades Andrés, los dos hermanos de 16 y 15 años compartían un pedazo de chicharrón callejero. Nuevamente lo que comenzó como una tarde cualquiera, escalaría a una pesadilla. Al negarse a compartir el último pedazo con su hermano, José Ramón fue atacado verbalmente por Andrés Manuel, quien lo insultaba y regañaba por no respetar a su hermano mayor. Cuando José Ramón decidió marcharse, Andrés Manuel fue al mostrador de la tienda, donde su padre guardaba una pistola calibre 38 que había recibido como pago de una vieja deuda unos días antes. En tono amenazante, Andrés Manuel ordenó a su hermano pedirle disculpas, a lo que José Ramón le respondió que si quería arreglar las cosas, debía guardar el arma y pelear como un hombre. Los hechos que ocurrieron dentro de la tienda han sufrido inconsistencias, tapaderas y omisiones a lo largo de los años, como si alguien estuviera desesperado por ocultar la verdad. A las 16 horas, José Ramón fue encontrado en la banqueta afuera de la tienda, usando sus últimos respiros para arrastrarse hacia la calle, en busca de ayuda, donde segundos más tarde perdería la vida. Los peritajes iniciales determinaron que la víctima presentaba un disparo de bala de medio centímetro de diámetro a la altura del parietal derecho, con orificio de salida en el mastoides izquierdo al mismo nivel. Testigos de los hechos, de los cuales los reportes han sido sustraídos, declararon que había sido Andrés Manuel quien detonó el arma. Asimismo, un reporte balístico publicado en el diario Rumbo Nuevo de Tabasco el 15 de mayo de 1969 determinó que en la escena se encontraron 2 balas detonadas al interior del negocio. En su testimonio oficial, Andrés Manuel declaró que fue su hermano quien agarró el arma y cuando no lo veía escuchó el disparo mortal, lo cual no tiene concordancia con el peritaje inicial sobre el trayecto de la bala, ni con la segunda bala detonada dentro de la tienda. Poco tiempo después, la familia López Obrador tendría que huir de Tabasco para alejarse de la investigación y posiblemente la justicia. Con los años, las versiones sobre la muerte de José Ramón López Obrador extrañamente cambiaron la fecha de los hechos, diciendo que ocurrió en 1964, cuando Andrés Manuel tenía solo 11 años y no 16 como sucedió en realidad. Además, las carpetas de investigación y notas periodísticas originales han desaparecido de los archivos locales. Sin embargo, una vez aclarada la fecha de estos eventos, esta investigación encontró los reportajes originales en la hemeroteca central de la UNAM. ¿Por qué Andrés Manuel nunca ha querido esclarecer los hechos sobre la muerte de su hermano? ¿Quién cambió las fechas buscando impedir el hallazgo de información? Y sobre todo, ¿quiénes han intentado durante años desaparecer a toda costa la evidencia de un caso tan delicado? Este es el oscuro secreto que López Obrador no quiere que sepa. Cosas, ¿no? La nota lo dice claramente, muy claramente. Es curioso porque de repente, por eso yo conservo este video, ¿no? Porque veía yo hoy un análisis que hacía alguien que decía, ¿y cómo se modifica? Y no entiendo por qué, porque de verdad no entiendo por qué modifican las cosas. Decía una persona que veía yo hoy en la mañana, es que estaba jugando con su hermano. No, nunca fue un juego. Esta nota, ese video, que insisto, es muy viejo, lo dice claramente, ¿no? Estaban peleando, estaban discutiendo. Y ante esta discusión, él agarró el arma y amenazó al hermano.
Todavía el hermano, digo, hay que ver qué nivel y cómo suceden a veces las cosas, ¿no? Pero dice la nota, su hermano al ver esto, le dijo, deja el arma y vamos a arreglar esto como hombres, ¿no? Esta época de que, no, pues a ver, te sientes muy sabroso, pues vamos a aventarnos un trompo, ¿no? Qué armas, qué cuchillos, ni qué nada. Aquí no había esto. En estas épocas no había esto de las armas y demás todavía, ¿no? Era de que era a golpe limpio y el que o me pones o te pongo. No había más que esas dos, ¿no? Hasta que alguien se metiera en un pleito de este tipo, como le llamamos callejeros, y te separaba ya viendo lo que fuera pasando, ¿no? No, pero este tipo es un prepotente, es un enfermo, como lo dice bien Monsiváis, era un trastornado mental, era un loco, que hacía lo que fuera por dinero, y no nada más por dinero. Le quitó la vida al hermano, ¿por qué? ¿Por un pedazo de chicharrón? Le quitó la vida a un niño de un pelotazo, con una pelota de béisbol de estas duras. Hubiera sido una de esponja como yo jugaba en mi época, que jugábamos con pelotas de esponja, no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? No, le aventó una pelota de béisbol a la nuca, por la espalda, además de todo traidor. Pero insisto, damas, caballeros, esto no es algo que sepamos de hoy. No es una nota que se nos dé y que digamos que no lo sabíamos, ¿no? Es crear también una escuela, una forma de lo que hizo este demente fue crear casi una institución con estas directrices nefastas, por cierto, negativas, malas, nada positivas, nada adecuadas, nada que pudiéramos decir ideales inclusive, ¿no? Y es por ello que yo les daba una nota hace unos días que decía precisamente Ciudad de México, aunque la unidad técnica de fiscalización tenía contemplado dar vista a la Fiscalía General de la República para que se investigaran denuncias contra Morena y Movimiento Ciudadano por supuestos casos de corrupción, el Consejo General del INE decidió retirar estas partes de los expedientes para que quedaran cerrados por improcedentes. Es un primer caso ante una queja de un ciudadano, ¿no? Esto es ser tapaderas. Y con esto quedó tapado el caso de Samuelito García en Nuevo León, este desvío de más de 1,000 millones por medio de la oficina de su papito, como otros casos de corrupción, porque esto fue lo que instituyó, pues, ay, de repente mis palabras las odio, whatever. Estas son de las cosas que este anciano dejó, ¿no? Tristemente. Esto fue lo que creó. Deberíamos de tener la Secretaría de la Mentira. Porque no dudo que exista. La Secretaría de las Mentiras y de las excusas del gobierno narcosectario criminal de Morena, ¿no? Son estos escritos, son todas estas cosas que le entregan a la hoy lagartija pseudocientífica para mentir, y a cada uno de sus súbditos, ¿no? Es el script, es el guión que les pasan a todos, porque es increíble,
y aquí lo hemos comentado, como muchas cosas de estas parece eso, parece un guión. Y parece un guión porque todos en los espacios, mujeres, hombres, y lo que sea, repiten lo mismo. Es que la esta, aquella, la otra y lo demás allá. Y todos repiten lo mismo. El gnomo, 0 votos. Todas estas mujeres que están en diferentes espacios de comunicación, todos repiten lo mismo. Nos dan cuenta, por ejemplo, hoy día, de que al menos 100,000 afiliaciones a Morena son apócrifas, ¿no? La mentira, el engaño, el ¿cómo llamarle? El fraude como un medio de vida, ¿no? Como una forma de ganarse las cosas, ¿no? Más de 100,000 registros que habría hecho este idiota trivago criminal y que ahora dicen que hasta homosexual. Resulta que registraron a gente que nunca pidió ser registrada, ¿no? Esto es, al tener sus datos, porque al tener sus datos con una copia tal vez de una credencial de lector, de repente ahora se encuentran con que esta gente, al menos 100,000, no permitieron, nunca autorizaron que fueran afiliados a Morena. ¿Cuántos más? Porque ¿cuántos más van a resultar, no? Sí. Dijo, es que tengo aquí una nota que ya no sé ni qué apunté, ¿no? Pero insisto, damas, caballeros, esto pasa un día sí y otro también, ¿no? Vemos cómo Colombia ya determinado, la izquierda perdió Colombia, ¿no? Petro sigue amenazando con un levantamiento con violencia, pues. Mientras el candidato perdedor ya reconoció su pérdida, ya reconoció que efectivamente los números no le favorecen y salió a decir que haya paz, tranquilidad. No, Petro está que casi quema en Colombia, ¿no? La izquierda, nada extraño, ¿no? Que como no dicen, cuando no gana, arrebata. Y siempre que creando polarización, ¿no? Veía yo, hablando de películas, ¿no? Veía yo una película de Ice Cube, este actor de color negro, norteamericano. Déjenme ver. Película de Ice Cube donde él es un peluquero. La película en la que Ice Cube es peluquero se llama La Barbería, estrenada en 2002. Esta película es interesante porque, digo, es una película del 2002, como acaban de escucharlo, ¿no? La Barbería. Y es véanla, de verdad, me gustó, porque es una persona que harta ya de un padre de familia, harto ya de tantos homicidios, de tantos asesinatos entre jóvenes,
se dispone a hacer una actividad en la barbería por 48 horas. Esto para lograr que bajen los crímenes, ¿no? Pero resulta que su hijo está a punto de tomar una muy mala decisión y entrar a una de estas bandas donde seguro como ellos lo comentan y lo manejan en la película, vas a perder la vida. La gran mayoría de jóvenes que entran a estas bandas van a perder la vida. Sí, van a quedar unos que otros, ¿no? Que van a volverse los líderes de estas bandas criminales que siguen con la actividad, ¿no? Y lo frustrante a veces es darnos cuenta que hay veces que muchos queremos hacer algo, pero siempre parece haber más que no lo quieren hacer. Tú pones tu granito de arena, tú pones y haces lo que crees que debes de hacer, pero la gente no lo sigue, no lo secunda, no lucha, aunque tienen el mismo problema que uno. No se deciden por temor, por incertidumbre, por desconocimiento, y es increíblemente frustrante, ¿no? Cómo muchos de nosotros queremos hacer más, pero muchos de ustedes de aquel lado pues simplemente están en una actitud de que pues esto a lo mejor eventualmente solo se va a arreglar, ¿no? A lo mejor en algún momento cambie. ¿Cuándo qué? ¿Cuando haya otros 100,000 muertos? ¿Cuando haya 200,000 desaparecidos más? ¿Cuando haya muchos más niños violados y abusados igual que mujeres? ¿Cuando haya muchos más pedófilos, abusadores de menores en México? ¿Cuándo? ¿Cuándo creen muchos de ustedes que esto va a cambiar? Cuando nos enteremos que otros políticos X son unos criminales y unos mafiosos, como el gobernador de San Luis Potosí, el Pollo Gallardo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuánta muerte más será suficiente? ¿Cuánta sangre más México necesita para entender que estamos mal y que peor se puede poner? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más es suficiente? Yo de verdad se los digo, no me canso, yo prometí ya no hacer, perdón, es que ya se nos fue aquí la imagen. Yo prometí que ya me iba a retirar como probable candidato a la presidencia y no hacer videos, ¿no? Porque veo una resistencia total en la gente. Sí, yo vi ayer esta celebración ante el fútbol, ¿no? ¿Por qué no salimos igual y sacamos a la loca desquiciada pseudocientífica de Palacio y celebramos igual? Dice Carlos Loret, y bien, ¿no? Dice, bueno, por lo menos a los mexicanos se les da una alegría, ¿no? Momentánea, sin duda. ¿No sería mejor una alegría permanente? Pregunto yo. Que estuviéramos casi en esta fiesta todos los días porque tenemos un México increíble, hermoso, que disfrutamos, que podemos salir a la 1, 2 o 3 de la mañana si queremos sin que nos pase nada, sin tenernos que preocupar de que vamos a caer en un socavón y perdamos la vida, sin pensar o preocuparnos de qué vamos a comer mañana porque no tengo dinero y no tengo ni trabajo. ¿No sería mejor no vivir en esa incertidumbre que los políticos desde hace décadas? Pero este anciano maldito vino a acusar de forma grosera en 6 años. ¿No sería mejor celebrar, insisto, todos los días que podemos irnos a acostar y saber que vamos a despertarnos sin tenernos que preocuparnos de nada?
de que tu hijo salga a la escuela, lo lleves a la escuela, lo dejes que se venga solo, como pasa en Japón, en Corea, que los niños desde los 5 años ya andan solitos en la calle, se van a la escuela solos y regresan solos, y sus padres no tienen por qué estar preocupados de que a uno de sus pequeñines les pase algo, porque saben que van a regresar, a pesar de que tienen 5 años. ¿Por qué? Porque la propia sociedad los cuida, porque la propia sociedad está hecha para que todo eso funcione. Yo me pregunto de verdad, ¿ninguno de ustedes quiere eso? ¿Yo soy el único que lo quiero? ¿Yo soy el único que quiero ver eso? ¿Yo soy el único que me parecería maravilloso que así fuera? Hay otra película, la de Blade Runner 2049. Y eso es lo que yo les pregunto también a ustedes, a lo que quisiéramos llegar. Porque esta película tiene mucho de político también, ¿no? Cómo con la política, cómo la justicia creó una sociedad en donde ellos tienen el control, donde ellos son el escalafón más alto, y fuera de lo que ellos hagan, ellos digan y ellos creen, el resto de la ciudadanía y el mundo no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Porque estamos sometidos, subyugados a vivir como ellos quieran que nosotros vivamos, ¿no? Son estas películas llamadas a veces apocalípticas, ¿no? En donde toda la ciudadanía vive en grandes edificios que parecieran más bien una especie de colmenas, donde viven millones de personas hacinadas a espacios meramente minúsculos, con lo más elemental, ¿no? En donde nadie puede aspirar, en donde nadie puede desear, donde nadie puede soñar a lograr, crear o hacer, porque porque todo está hecho o creado para que funcione de esta manera, ¿no? Y la gente, a final de cuentas, lo aceptó, lo tomó como forma de vida, y ahora sí que otra vez es lo que hay. ¿Es eso de verdad lo que queremos? Insisto, con esta desclasificación, pudiéramos llamar, de un material que se imprimió hace muchos años en un periódico, El Sol de México, muchos de nosotros, pues a lo mejor ni en cuenta que esto existía. ¿Quién de nosotros a los 20 años agarraba un periódico, ¿no? O a los 10? Nadie. Cuando esta nota surgió en su momento del anciano maldito y este personaje Monsiváis, muchísimos de ustedes y yo creo que ni sabíamos que existía esta nota, ¿no? Insisto, porque no tomábamos un periódico ni de broma. Ante pregunta expresa de que por qué resurgió esta nota con el periodista, decía el periodista con Azucena Uresti, simplemente quise traerla por un libro que él escribió. Y ante un libro de tal personaje, pues no faltó que muchos periodistas hubiesen leído esta semblanza de este libro. Y ahí fue donde se encontraron este garbanzo de a libra, ¿no? Esta pepita de oro, pero más bien que resultó una roca de oro de 24 quilates, ¿no?
Pero otra vez, damas, caballeros, no nos están diciendo nada. Esta nota no nos dice nada que no supiéramos muchos de nosotros. La ventaja de esta nota, para mí, solamente es de confirmación de lo que ya sabíamos. Que este anciano es un mendigo, un loco, un desquiciado, un desgraciado y casi un desalmado y un valemadrista de la vida humana. Todo su sexenio lo demostró. Su propia vida, hoy día que la conocemos. El rey del cash y todos estos libros que se han escrito sobre él dan cuenta de ello. ¿Qué parte no sabíamos? ¿Qué parte no conocíamos? Es que esto es lo que a mí me asombra y por qué hay tanto escándalo. Pues si todo esto lo sabemos, lo sabíamos. ¿Qué me deja a mí esta nota? Nada más la confirmación de que teníamos razón. Gente que yo sigo en X, gente que yo sigo en muchos otros portales y que me gusta ver, que hemos hablado de esto por años, pues lo único que esta nota es confirmar lo que ya sabíamos. Cuando yo vi este video que les compartí, que les acabo de compartir, para mí fue un hecho fáctico. Desde el primer momento en el que lo vi, me confirmaba lo que yo sabía y ya había yo escuchado. Y hay un video que desgraciadamente ese sí no lo tengo, que nos hablaba de todavía más pruebas, porque presentaban las imágenes de los documentos forenses. Cómo se encontró la bala, pero ya en dibujo, estos dibujos que hacen los forenses siempre, de trayectorias de bala, cuchilladas y todo lo que el cuerpo presentaba. Este video desgraciadamente se perdió cuando perdí mi canal. Ahí estaba. Un video que nos demostraba ya con pruebas además de cómo fueron. Aquí al final del video que les presento casi, vienen, como dicen, ya teniendo la fecha, ya teniendo cuál, porque se mintió, se engañó para cubrir este hecho. Entonces no podías buscar una nota porque no lo ibas a encontrar porque no coincidía por fecha. Pero como dice bien el periodista de esta nota, como dice él, ya una vez que ahora sí tuvimos los datos reales de cuándo, cómo y dónde sucedió, ahora sí se fueron a buscar los periódicos de aquel tiempo y entonces sí apareció toda la información. ¿Qué me confirma el caso Monsiváis? Pues lo que esta nota dice, que huyó a México, y aquí es donde nos dice Monsiváis, sí, él vino a mi casa porque había matado a su hermano, se estuvo 9 meses por haber matado a su hermano, así dice la nota. Bueno, esta nota, este mismo video que yo lo compartí hace más de 6-7 años, pues lo único que está haciendo es confirmar, reconfirmar lo que ya sabíamos. Por eso yo no encuentro cuál es la sorpresa, cuál es la novedad y cuál es el escándalo. Simplemente se confirma lo que ya sabíamos. De sus preferencias sexuales, como lo dice por ahí mi buen amigo Miguel Quintana, de una nota de una yegua que él reconoció haber tenido contacto sexual con una yegua de nombre Canica. Esto es un hecho que se dio también hace unos años, confirmado por él, ¿sí? Por este demente, por este trastornado. Él mismo lo reconoció también en otra nota de alguien o en un libro, no me acuerdo dónde fue, ¿sí? Que él tuvo contacto sexual con una yegua, con un animal. Algo que tampoco nos debería de extrañar. Es una situación muy común en gente de campo, en el mundo.
se llama bestialismo. Esta relación, si de alguna manera se puede llamar, de personas con animales, ¿no? ¿Ante qué? Ante la ausencia de mujeres. Pues oye, insisto, no es nada que muchos de nosotros no sepamos o no hayamos leído o visto en algún momento, ¿no? Solamente, como lo he dicho, la gente ignorante es la que no quiere enterarse y no quiere saber de lo que pasa, no nada más en México, en el mundo. Esto se llama, o se le conoce como conocimiento general, cultura general. ¿Por qué no se espanta? Y por ende, más bien, ¿por qué no reaccionamos en congruencia con todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué hoy día nos sorprendemos? ¿Por qué nos espantamos? ¿Por qué reaccionamos de una forma no muy aceptable ante notas como esta? La nota, la mañanera de ayer, la forma tan despectiva, con odio, con rencor, con la cual contestó la desquiciada de Palacio. Ahí es donde, como les digo, algo me dice que esta señora no es científica, ¿no? Un científico, jamás he visto que un científico serio se conduzca de esta forma, con estas expresiones y de esta manera, ¿no? Aquí por eso yo siempre les he dicho también, hay león encerrado, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo sé de esta loca desquiciada? Que no nació en México, no es mexicana, nació en Polonia. Y la trajeron muy pequeñita y la registraron como mexicana, pero no nació en México. Con el tiempo suficiente, ¿de qué nos vamos a enterar? De que nunca cursó una carrera universitaria y mucho menos una científica, porque no actúa como tal, de verdad. Yo he seguido en mi vida a varios científicos y ninguno reacciona de estas formas. Reacciona alegre, enojado y frustrado con su actividad propia dentro de las ciencias, que a veces no encuentran lo que tanto están buscando dentro de la ciencia, se frustran y de repente revientan. No, pero esta revienta con lo político. Y se nota su falta de paciencia y de equilibrio emocional que generalmente tienen los científicos. Una nota así hubiera salido y yo soy de Morena, ¿qué hubiera yo dicho? Bueno, crean ustedes lo que ustedes quieran, ¿no? Punto. Y no toco más el tema. No puedo hablar de lo que a mí no me corresponde, ¿no? Yo no puedo asegurar si esa entrevista o no fue cierta. No sé, yo no estaba. Pregúntenle al periodista, ¿no? No le podemos preguntar a Monsiváis porque ya murió. Y es de esta misma forma finalmente que yo digo, ¿cómo sale la familia a asegurar algo que ni siquiera conocen? Porque nunca estuvieron con él, porque nunca lo cuidaron, porque no participaron en muchas de estas entrevistas que Monsiváis daba. Porque él era así. ¿Cómo tú, como su familia, hoy día aseguras que esa entrevista nunca sucedió o que eso que dijo nunca lo dijo? Si no estabas ahí. ¿Que vamos a demandar y vamos a proceder legalmente? ¿Sobre qué? ¿Qué es lo que vas a demandar? ¿Sobre qué es lo que vas a pelear? ¿Esto deja mal a Monsiváis? No, finalmente fue su dicho. Así como cualquiera de nosotros, yo puedo decir que esta infeliz mendiga que tenemos en Palacio, y me hago cargo de mis palabras, para mí lo es. Una desgraciada mendiga porra, ¿no? Que no científica. Yo lo pienso, yo lo creo. Y si a un periodista viniera y me entrevistara, lo diría otra vez. Y alguien me diría, ¿y por qué crees eso? Porque lo es. Fue una porra de la universidad. Hay videos, ahí están. Instando, movilizando, haciendo, organizando. Todos estos trabajos porriles universitarios. Igualita que su Mesías.
Yo no sé quién le cree eso de científica, ¿no? Ahí están los videos, insisto. Ahí está el material. ¿Creo lo que Monsiváis dijo? Sí, sí lo creo. Era su opinión, finalmente. No creo que haya dicho, es que la gente me ha dicho que está loco. No, esta fue una opinión en primera persona. Este tipo está loco y hace cualquier cosa por dinero, ¿sí? Y si no, preguntémosle al Chapo, preguntémosle al Mayo, preguntémosle qué al Cartel Jalisco Generación también. ¿Cuánto dinero donaron a este rey del cash? Claro que por dinero vende su alma al diablo, como la vendió. Asesino y criminal. Pues sí, ¿cuál es el secreto? ¿Estamos escuchando algo que no es? No, pues todo esto lo hemos sabido a través del tiempo ya, ¿no? Cómo las madres buscadoras, cómo los asesinos recibieron abrazos, pero no la ciudadanía, ¿no? Cómo se acercó a la mamá del Chapo, cómo comió en una reunión de criminales mafiosos, cómo sus hijos tuvieron que ver con los hijos también de los criminales. ¿Qué cosa de esta nota es la increíble? Insisto, simplemente es la confirmación de lo que ya sabíamos. ¿Qué cosa nueva se nos dijo? Una probable actitud homosexual. ¿Y quién se espanta hoy día del homosexualismo de una persona? Yo no. Y sé que millones tampoco. Lo fuerte de la nota, insisto, es la confirmación de lo que todos sabíamos. ¿O alguno de ustedes me va a decir que no lo sabía, que no se lo imaginaba, que nunca lo pensaron? Porque entonces ahí sí no les creo. Esto es eso, nada más, una confirmación de un secreto a voces. Que todos sabíamos, que todos imaginaban, o muchos, pero que les faltaba esa última pieza del rompecabezas para terminarlo de armar. ¿Ah? Eso fue lo único que sucedió. Nos entregaron la última pieza del rompecabezas que nos asegura que todo eso que sabíamos, imaginábamos y pensábamos, simple y sencillamente, siempre fue cierto. ¿Queremos cambiar? Hagamos las cosas diferentes entonces. Pero no padezcamos como ya lo estamos viendo, como está cayendo la izquierda en el mundo. No nos cerremos, no nos neguemos a un cambio. Pero otra vez, no hagamos lo que Perú. Ahora van con el hijo, la hija de Fujimori, ¿no? No tuvieron suficiente con el papá, no tuvieron suficiente con la mamá. Ahora van por la hija también. ¿Estamos igualmente en México? ¿Otra vez vamos a regresar al PRI? ¿Otra vez vamos a regresar al PAN? ¿Ahora vamos a ir con qué? ¿Con el Verde? ¿O con el PT? Y entonces los que están mal no son ellos. Es los políticos actuales, ¿no? Entonces pareciera que en realidad los que estamos mal somos nosotros. Y entonces estaremos casi mereciendo lo que tenemos por cuánto tiempo queramos que suceda. Todos ustedes aquí en México, y que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe a gloria. Cuídense, pásenla muy bien y hasta la próxima.